Hay unos ruidos rarísimos. No sé de quién son. Bueno, ahí les pido que me avisen todos, si se ve, porque yo ahora dejo de verlos, eh, un PowerPoint que dice programación secuencial. Sí, se ve. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿estamos listos para empezar todos entonces? Dale. Sí, vale. Les aviso que no los veo, voy a ver la presentación, así que si tienen algo para decir, porfa, abran el micrófono. O voy a tener acá en mi teléfono medio pendiente para mirar de reojo el chat del WhatsApp por si, no sé, pasa alguna cosa, no se escucha, se desconecta o lo que sea. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy es lo que dice acá, programación secuencial. Y la programación secuencial no es más que una técnica de programación. Es una forma de poder pensar y encarar la resolución de algunos programas, de algunas de las programaciones que vamos a querer hacer. Así que en ese sentido, no es que va a ser algo completamente nuevo, no les vamos a enseñar un nuevo lenguaje de programación y un nuevo software, sino que simplemente es un enfoque distinto de cómo se pueden pensar estos problemas y en qué casos los vamos a usar. Entonces, en ese sentido, algunas definiciones para empezar y para ir poniéndonos en tema. Esto de la programación secuencial, como decía, es una técnica gráfica, van a ver que es una técnica esencialmente gráfica, que permite describir el funcionamiento o el comportamiento de un sistema que vamos a querer automatizar. Por otra parte, lo que hace esta metodología es particionar el problema justamente en etapas de una secuencia bien definidas, bien identificadas. Ese es como el primer cambio que vamos a tener que empezar a hacer y a pensar de la manera en que venimos trabajando. Nos va a permitir encontrar rápidamente errores o problemas en el algoritmo de control que estamos planteando, y esencialmente se compone de etapas, que ahora vamos a ver en un minuto de qué se trata, transiciones, y vamos a hacer uso de los bloques funcionales que ya venimos utilizando en la programación de PLC. ¿Sí? En muchos casos, nosotros no lo vamos a ver de esta manera, aunque sin embargo en serio se puede hacer, y Alejandro en alguna clase algo menciona. Se puede hacer directamente la programación en bloques, digamos, como una función estándar en la programación del PLC, pero nosotros vamos a utilizar este tipo de programación o este tipo de forma de resolución, pero la programación la vamos a seguir haciendo en ladder o en el diagrama escalera. ¿Está bien? Entonces, esto es la forma en que lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar la programación en bloques y la vamos a programar en ladder. Y ahora, en unos momentos más, por ahora esto es como muy introductorio, pero en unos momentos más vamos a ver con un ejemplo cómo se hace esto. ¿De acuerdo? Entonces, algunas definiciones más, que es un estado o una etapa. En cada una de las etapas del proceso, que ahora le vamos a poner algún ejemplo simple para que se entienda, pero hay algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, que en estas etapas o estados, lo que vamos a hacer es definir para todas nuestras salidas, para todas las salidas que tenga ese proceso, el estado en el que está. Vamos un poco para atrás. ¿Se acuerdan que cuando definíamos un sistema que queríamos programar, una de las primeras cosas que hacíamos en todos los casos era definir las entradas y las salidas? ¿Se acuerdan? Entonces, una vez que nosotros tenemos definidas todas las entradas y las salidas, para poder definir claramente, que no quede ninguna duda, qué significa el estado A y qué significa el estado B, tenemos que decir si todas esas salidas, Q1, Q2, Q3, Q4, todas las Q que tengamos, ¿qué valor van a tener para ese estado? ¿Qué quiero decir? Como son salidas que son digitales, que son on-off, lo único que vamos a tener que decir es si están en 1 o si están en 0.
Entonces, de esa manera es como se define un estado. Pero acá hay algo más interesante que decir cómo es que quedan definidas. Hay que decir cómo es que yo defino un estado, para qué me sirve definir un estado. Generalmente pongo el mismo ejemplo, hace 50.000 años, y el ejemplo que doy tiene que ver con, por ejemplo, un proceso que esté muy establecido por estados o etapas, que es el caso de un lavarropas doméstico. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las etapas o estados? Y en general, una vez que uno pone en funcionamiento el lavarropas, el primer estado o etapa va a ser lavarropas cargando agua o lavarropas llenándose. Fíjense que eso podría definirse como el estado A, que figura en este esquema, donde lo que va a pasar es que va a haber algo, va a haber ciertos dispositivos de campo que van a estar haciendo que ese lavarropas se esté llenando. ¿Cuáles podrían ser esos dispositivos de campo? Bueno, en este caso se me ocurren dos. Podría ser una válvula que permita el paso del agua y podría ser alguna pequeña bomba, que así es como funciona un lavarropas, que permite o impulsa el agua para el llenado. Entonces, fíjense, volvamos a lo que les decía antes de cómo queda definido un estado o una etapa. Un estado o una etapa va a quedar definido por el valor que toman todas las salidas del proceso. Y en este caso yo solamente mencioné dos. Mencioné la válvula de llenado y la bomba de llenado, que estarán asociadas, supongamos en este caso, a Q6 y a Q7. Pero seguramente va a haber una Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q9, Q10, Q11, que son otras salidas de este proceso, que podría ser válvula dosificadora de jabón, podría ser el motor principal del lavarropas, podría ser el piloto luminoso que indica tal o cual cosa, pero en ese caso, del estado 1, que es llenado de lavarropa, todas estas otras que estoy mencionando, el estado sería 0, porque si yo estoy llenando en lavarropas, no quiero que el tambor esté girando. Lo estoy diciendo en forma arbitraria, ¿no? Podría pasar que también quisiera, pero no es el caso que estoy proponiendo ahora, entonces va a ser Q1, Q2, Q3, Q4 en 0, Q5 y Q6 que mencioné que eran la válvula de llenado y la bomba de llenado van a estar en 1 y el resto, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, todas las Q que tenga el sistema van a estar en 0. De esa forma defino estado A, llenado en lavarropa y asocio los valores de las salidas. Entonces, de esa manera defino el estado. Le pongo un nombre, le digo qué acción está ejecutando y defino el estado de todas las salidas del proceso. De igual manera, el siguiente estado, que en este caso pongo solamente dos porque es un ejemplo, el estado B que podría ser lavado. En el lavado podría estar pasando que funcionen. Las dos salidas anteriores no, porque ya no lleno más con agua. O sea que creo que había dicho Q4 y Q5 van a estar en 0, pero probablemente Q6, que es el giro el motor de giro del lavarropas, esté activada y todas las demás estén desactivadas. Entonces, de esa manera, lo primero que tengo que hacer antes de pensar en las salidas, antes de pensar en las transiciones, antes de pensar en nada, es decir, bueno, mi sistema, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son las etapas reales, en este caso, del sistema de lavarropas? Y voy a inventar uno muy simple. Es carga de agua, lavado y desagote. Supongamos que tenga esos tres estados. Entonces es el estado A, luego viene el estado B y luego viene el estado C. Por supuesto, los procesos que vamos a estar viendo son procesos que van a tener mayor cantidad de estados posibles. De hecho, un lavarropas tradicional tiene muchas más, porque tiene la carga del jabón, la carga del suavizante, el desagote, el enjuague, el centrifugado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que voy a hacer siempre, antes que ninguna otra cosa, es definir todos los estados posibles. ¿Hasta acá vamos o estoy hablando chino? Bien, bien. Genial. Bien, por ahora, de vuelta, un cacho de paciencia, son definiciones, vamos tratando de volver a clases después de un largo tiempo, así que seguimos por acá. Les dije que, además de tener los estados, que definen las salidas, creo que ya lo dije 32 veces, vamos a tener las transiciones. Y justamente las transiciones van a ser acciones, ¿sí? Que va a hacer que el proceso pase de un estado al otro. Es decir, va a ser una condición, ¿no? Una condición que yo voy a definir, que puede provenir de una variable externa o no,
o de una combinación de una variable interna y una externa, o de varias combinaciones de varias variables de las que yo quiera, que va a hacer que pase del estado A al estado B. Supongamos, y ahora sí les pido opinión, participación, ayuda, o que hablen, o que griten, que hagan lo que quieran, en el caso que yo planteaba del lavarropas, que el estado A es el llenado y el estado B es el lavado. ¿Cuál les parece a ustedes que podría ser una condición de transición para pasar del estado llenado hacia el estado lavado, para pasar del A al B? ¿Qué condición se les ocurre que podría ser? Un temporizador, por ejemplo. Bien, te voy a corregir, no sé quién habló. Un temporizador sería, si querés, una función. Sí, o sea, el Pero tiempo. El tiempo. ahí me gustó más. La condición es el tiempo. Después, ¿cómo hago para que ese tiempo lo pueda implementar en una programación lógica? Seguro que voy a usar un temporizador. Pero lo que quiero separar un poco para no marearnos, que no tengo que estar metiendo todo al principio. De hecho, ustedes podrían hacer casi que un diagrama de estados y transiciones sin saber nada de PLC, ni de entradas, ni de salidas, ni nada. Simplemente es explicar gráficamente la funcionalidad de este sistema. Pero sí podría ser a través de un tiempo. ¿Qué otra opción podría ser si no fuera a través de un tiempo? Cantidad de agua. Cantidad de agua, exacto, porque en realidad a mí lo que me interesa no es el tiempo que se esté llenando, sino más bien la cantidad de agua. Y esa cantidad de agua, que es correcto lo que dijeron, ¿cómo la podría medir? Con Puede un ser nivel con de un... agua. Un sensor de nivel, por ejemplo. ¿Está bien? Podría hacerlo también o con algún caudalímetro calibrado de un tiempo. No sé, podría haber diferentes maneras. En este caso lo que importa es que nos vaya quedando una idea de que esa condición de transición puede venir de una variable externa, como podría ser el caso de que coloco un sensor, cuando llegue a ese nivel hago, después vamos a ver cómo, ¿no? Que pase del estado A al estado B, o podría venir de una condición interna, como habían dicho anteriormente, utilizando un temporizador para que una vez que se cumplieron 5 minutos del llenado, no me importa si tiene un poquito menos, un poquito más de agua, no estoy siendo tan preciso con el agua, digo, bueno, una vez que se cumplieron esos 5 minutos, pum, dejo de llenar y paso a lavar. Podría ser una condición, ¿de acuerdo? Entonces, siempre va a pasar que para pasar de un estado al otro, no importa de cuál a cuál quiera pasar, voy necesariamente a tener que tener una condición de transición. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, reglas de sintaxis, reglas de oro muy difíciles, todo lo contrario, estoy diciendo una pavada. Un diagrama de estados y transiciones, que así se llama, y ahora vamos a ver algunos ejemplos más, va a estar correctamente trazado si cumple o si respeta la regla de alternancia etapa-transición, transición-etapa. ¿Qué estoy diciendo? No puede haber un estado al lado del otro sin que exista una condición de transición y no puede haber dos transiciones si es que no hay una etapa en el medio. ¿Está bien? Entonces esto es una pavada y que gráficamente casi que es imposible hacerlo de otra manera. Y después hay otra cosa que es importante, que hasta acá no la dije, que es necesario definir cuál va a ser el estado inicial. Es necesario para la programación, es necesario para poder utilizar esta técnica, definir desde dónde va a empezar esto. Después vamos a profundizar un poco más, pero se los digo para que lo tengan en cuenta. Todo esto que estoy diciendo lo van a ver en 10 minutos, que gráficamente es muy simple, pero prefiero explicarle algunas cuestiones para que después se entienda el por qué lo hacemos de esta manera y no. Entonces, para respetar estas reglas de sintaxis en la programación secuencial, no va a poder existir dos etapas que se unan directamente, no podría estar la etapa A y B pegaditas, tiene que haber una transición en el medio, y por supuesto no puede haber dos transiciones consecutivas, o sea, no puede haber una flecha y otra flecha a continuación. Hasta acá se acabaron todas las mega definiciones complicadísimas que quería contarles de programación secuencial. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, seguimos adelante. Espero que estén ahí. Ejemplo,
ejemplo random total de un diagrama de estados y transiciones que inventé solamente a los efectos de mostrar algo distinto, que eran dos estados y transiciones. Acá llamé estados A, B, C, D, E y F, que están como medio mal definidos en definitiva, porque yo tendría que explicar o explicarnos o explicarme qué es el estado A, qué le pasa al sistema en el estado A. Podría ser el estado llenado, el estado B podría ser el estado dosificación de jabón y suavizante, el estado C podría ser lavado, el estado D podría ser desagote, el enjuague y el F centrifugado, y para cada uno de estos estados definir los valores de todas las salidas, definir si van a estar en 1 o en 0. Y después, si se fijan, puse letritas T a las flechitas de la palabra transición. Transición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Alguna cosa que vean en particular que les llame la atención de este diagrama? Que no es como lineal, puede ser. No es lineal. Voy a poner a ver si puedo ver sus caritas. ¡Suerte! ¡Suerte! No sé quién, pero suerte. ¿Qué más? Claro, ahora se ven ustedes y no... ¿A quién eligieron? ¿A Rodrigo? ¿Suerte? Se caga de risa, creo que fue a Rodrigo. ¿Qué más? Yo no fui. Se me No, ocurre no, que fui yo. puede ser ¿Cómo? No te oí. De vuelta. que no tiene un estado final. No tiene un estado final, está ok, ni siquiera tiene por qué tenerlo, pero no lo tiene. ¿Qué más? No está definido el estado inicial. Me encantó, me encantó. No está definido, creo que lo dijo Juan Cruz, no está definido el estado inicial, sin embargo, les voy a mostrar algo. Eso es porque el profe hizo una presentación que es una cagada. Uy, esto se está grabando, qué mal. Esperen. Ahí si yo les pongo zoom, no sé si lo están viendo, van a ver que el estado A en su cuadradito tiene como una doble línea, y si vamos, por ejemplo, al estado que está inmediatamente abajo, que no me acuerdo cuál era, el estado B tiene una línea simple. No sé si eso lo vieron. Esa línea simple y esa línea doble, la línea doble es lo que usamos gráficamente para representar qué es el estado inicial. ¿Está bien? Entonces, estaba muy mal marcado y tampoco dije cómo se tenía que representar, pero bueno, de alguna manera el estado inicial lo tenemos identificado. ¿Qué más? Vuelvo a poner el gráfico, lo voy a achicar un poquito, a ver si aparece alguna otra cosa más que ustedes vean. A ver si ahí se ve completo. ¿Algo más que le llame la atención? ¿Puede ser que del estado, el de abajo de todo a la izquierda, no sale ninguna flecha? Del de abajo de todo al medio, digamos. Claro, de la izquierda. Excelente. El estado D. ¿Quién dijo esa genialidad? Rodrigo. Sí, excelente, Rodri. Sí. Ese en realidad también, como es un... Yo puse un gráfico, no representé ningún problema. Ahí me mandé como un poco, sin darme cuenta, un error, entre comillas, un error, o una cosa muy particular, porque si vos llegás al estado D, lo que te va a pasar es que no podés salir nunca más. Entonces, ¿está mal eso? Y no sé si está mal porque no sé qué problema está representando. Lo que por lo menos sí llama la atención, y eso era lo otro que quería que encontraran, que es medio raro que entre un estado y que no haya ninguna forma de salir de ese estado. Está bien que, no sé, tenga que desenchufar el sistema para poder salir del estado. En general pasa muchas veces que desde cualquier estado, desde muchos de los estados, yo lo que puedo hacer es tengo como una parada, aunque sea de emergencia o no, y me permite volver al estado inicial.
Eso lo vamos a ir viendo con cada uno de los problemas, pero excelente observación porque era lo que buscaba que dijeran. Del estado D no tengo ninguna forma de volver. Y un comentario más que hago, y así sigo avanzando con la presentación, es en este caso en particular, fíjense que de cada uno de los estados, a excepción del estado D, siempre tengo una entrada y una salida. Una entrada y una salida. Pero yo puedo tener tantas flechas, tantas transiciones entre estados como el problema lo requiera. Podría ir así como voy del A al B, podría haber una transición que me lleve del B al A, podría ir del A al E, del E al A, del E ir hasta el D y del D volver al E. Puedo ir de la forma que quiera y de un estado puedo ir absolutamente a todos los estados o de todos los estados puede ir un estado. Es decir, la cantidad de flechas y de transiciones que yo voy a hacer es definido por lo que quiero que ese sistema haga. ¿Está bien? De vuelta, este esquema es random, es simplemente para que ustedes vean cómo luzca. Y algo que también dijeron inicialmente, creo que fue Rodrigo, es que no es lineal. No es lineal en absoluto, ni tiene por qué ser. ¿Está bien? Entonces, la red que se arme es completamente libre en función de lo que nosotros le pedimos a nuestro automatismo que haga. Dicho todo esto, ahora sí, se me acabó la joda y vamos a empezar con otra cosa. ¿Quién identifica este lugar? Acuérdense que si me están poniendo cara de situación, yo no los veo porque estoy viendo la misma imagen que ustedes. Así que no sé, nadie conoce este lugar. Tengo que ir a ver las caras. ¿Nadie conoce ese lugar? Mora, Camila, Juan, ¿qué dijiste? No. Si lo conozco, no lo recuerdo. A ver, vamos a pensarlo un toque. Miremos de vuelta la imagen. ¿Qué ven? Les doy pistas. Es en Argentina. Tiene la bandera. Es en el mar. Este que está acá es San Martín. Les voy a dar más pistas que no se ven acá. Es en la provincia de Buenos Aires. Es la ciudad balnearia más grande de Buenos Aires. Hacen unos alfajores. Muy bien, Rodrigo, muy bien. Bueno, nunca me había fallado esto, nunca le tuve que dar tantas pistas. Mar del Plata. ¿Qué carajo pone este pibe acá, Mar del Plata? Bueno, Mar del Plata es un lugar donde yo fui de vacaciones durante muchísimos años. Este es el Parque San Martín. Yo iba a una casita ahí muy cerquita del Parque San Martín y me pasaba, siendo adolescente, que por supuesto ya no tenía ganas de estar de vacaciones con mis viejos, pero no me quedaba otra, entonces claro, yo me fugaba todo el día, a la mañana, volvía a la noche, y una de las cosas que me tocaba hacer siempre era bajar por el Parque San Martín, que era hermoso, cruzar esa avenida que ven acá, que es la Patricio Peralta Ramos, por si no conocen Mar del Plata, y después ahí iba a la playa para un lado, para el otro, me encontraba con amigos, los que justo caían en enero, cuando yo me iba de vacaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque cuando quise pensar un ejemplo de programación secuencial, me acordé de un ejemplo que funciona de esta manera. Lo que pasaba en esta avenida, que no es esta es una foto fake, que venían un montón de autos, entonces era muy difícil cruzarla, era muy difícil. Sin embargo, sobre la plaza había un semáforo, pero ese semáforo tenía una particularidad. Es un semáforo que seguramente ustedes han utilizado alguna vez, que se llaman semáforos por demanda. El semáforo por demanda lo que hace es lo siguiente. El semáforo está siempre verde para que pasen los autos, salvo que un peatón se acerca al semáforo, apriete un botoncito y a partir de ahí empieza una programación que va a permitir que el peatón cruce durante un periodo de tiempo y se va a hacer la secuencia del semáforo por demanda. Con esa idea en mente, yo lo que hice fue crear un problema o problematizarlo, modelizarlo para poder explicar programación secuencial con este ejemplo. Entonces acá hay algo muy importante que cuando ustedes quieran resolver un problema, ya sea de programación secuencial, un problema de automatización o un problema de lo que sea,
lo primero que tenemos que tener en claro es qué es lo que queremos que el sistema haga. ¿De acuerdo? Entonces yo traté de resumir en estos 5 puntos cómo sería el funcionamiento de este semáforo por demanda. Entonces lo voy a leer para que no nos quede ninguna duda. Vamos a ver si todos interpretamos lo mismo y a partir de acá vamos a tomar este problema para ejemplificar y entender cómo se hace la programación secuencial. Entonces dice así, el semáforo de la figura es esta que está acá, que ya es muy noventosa, voy a tener que cambiarla pronto. El semáforo de la figura se encuentra en condiciones normales en situación de verde para vehículos y rojo para peatones. ¿Qué quise decir con esta primera frase? Tengo 2 semáforos, el de los 3 colores, rojo, amarillo, verde, que es el que llamo de vehículos, y después tengo un semáforo, que es el de peatones, que es hombrecito caminando, que es blanco, y el hombrecito verde, que acá no sé por qué tengo un número, otro error de mi presentación, que indica que el peatón puede avanzar. ¿Está bien? Entonces, en la situación inicial me dice que el de vehículos, está en verde y el de peatones está en rojo. Avanzan autos, no avanzan personas. Ahora dice, cuando el peatón acciona el pulsador situado en el semáforo, acá tengo un pulsador en mi dibujito, ¿sí? Este semáforo, el semáforo, perdón, el de autos, pasará en forma inmediata a color amarillo y permanece en rojo para peatones. Y acá me dice algo más. 5 segundos después pasará a rojo para vehículos y verde para peatones, es decir, ahí puedo cruzar la calle, en el que permanecerá durante 15 segundos y una vez cumplidos estos 15 segundos, lo que va a pasar es, va a quedar en rojo, tanto para vehículos como para peatones, durante 2 segundos y finalmente recupera el estado inicial, es decir, verde para autos, rojo para personas. Este es exactamente el ejemplo que vamos a intentar resolver con este tipo de programación secuencial. Ahora necesito ver un minuto sus caras, a ver si están ahí, si están vivos, si alguien se durmió. ¿Se entendió el enunciado del problema? Es simple, es una pavada. Entonces ahora vamos a hacer algunas preguntas, que es lo primero que nos tenemos que preguntar. Yo ya sé qué es lo que quiero que el sistema haga, lo tengo muy claro. Pregunta, ¿cuántas entradas y cuántas salidas identifican que va a tener este sistema? Si quieren las pueden poner en el chat, si quieren pueden hablar, lo que ustedes prefieran. Entradas el botón de peatón y salidas las 3 luces. Tenés un 5, Martín, porque entradas está ok, es solamente el botón de demanda, el pulsador de demanda, pero las luces, Ah, me faltó la de peatón. Las 2 de los peatones. a mí me gustó más. Tenés un 8,75. Son 5 salidas, las 3 luces del semáforo de vehículos y las 2 luces del semáforo de peatón. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Ahora bien, ya tenemos eso. La pregunta que me hago ahora es, ¿cuántos estados, y acá tenemos que nos metemos en un tema más o menos nuevo, ¿cuántos estados creen que va a tener este sistema? Voy a poner el enunciado porque a lo mejor les sirva para poder pensar. ¿4 pueden ser? A ver, ¿cuáles serían esos 4? Rojo para peatones y verde para vehículos. Lo podríamos llamar algo así como vehículos avanzando, peatones detenidos, digamos, Sí. para... Bien, perfecto. Excelente, ese es uno. Para autos y rojo para peatones. Y eso dura, creo que 2 segundos, puede ser. Puede ser. Ya me dijiste 2 estados. ¿Qué más? Después pasa, el tercer estado sería rojo para vehículos y verde para peatones. Ajá. Y el cuarto estado, rojo para todos. Excelente. Esos son los 4 estados. Impecable.
Impecable, impecable, impecable. Bien, ¿alguna otra pregunta más? ¿Cuál es el estado inicial? ¿O cuál definirían ustedes como estado inicial? ¿Puede ser el verde para los autos, rojo para los peatones? Puede ser y me gusta, Mora. Vamos a usar ese. Después podemos ver, después podemos discutir más sobre el final de la clase si podríamos haber elegido otro. Pero vamos a elegir ese. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque es el más frecuente, porque cuando empiece el sistema me gustaría en este caso que le dé verde a los autos y rojo a los peatones, yo qué sé. Pero vamos a definir ese como estado inicial. Y por último, algo muy importante. Está bueno que sea el estado inicial ese porque es el único que tiene el accionador, digamos, del botón. Exacto. En realidad, solamente te estás adelantando, Martín, excelente. Solo voy a poder salir de ese estado si hay una acción de un ser humano, digamos, si alguien pulsa el botón. Caso contrario, si yo empezara con cualquiera de los otros estados, lo que va a pasar, y también nos estamos adelantando, que como las transiciones están dadas por funciones temporales, lo que va a hacer es que se va a ejecutar solo por el paso del tiempo. Pero es correcto. ¿Podría tomar otra? Por supuesto, podría tomar otro. Lo importante es definir una, y salvo que el enunciado no me lo mencione, uno podría elegir la que considera que es mejor. Por supuesto que en este caso, que es una programación secuencial cíclica, ¿sí? Podríamos empezar por cualquiera de ellas, total se va a cumplir el ciclo. Ahora, si fuera el caso del lavarropas, y es medio raro que yo ponga como estado inicial el desagote, porque primero tendrían que haberse cumplido las otras cosas, no voy a empezar desagotando. Entonces, cada uno de los problemas uno tiene siempre que hacerse algunas preguntas para decir, bueno, ¿cuál sería el estado inicial? ¿No? En este caso, no hay duda que para el lavarropas lo primero que tengo que hacer es llenarlo de agua para que después se pueda dar toda la otra secuencia. Entonces, dicho esto, vamos a avanzar un cachito más. Y la siguiente pregunta que ustedes deberían hacerse, que yo no sé si lo tengo en un slide, es, bueno, acá puse la definición de cuáles son las entradas y las salidas, ¿no? Que esto ya lo dijimos. Y una de las cosas que hice es lo que llamamos siempre hacer una asignación. En este caso es un problema muy pavote, donde tengo solamente una entrada, entonces ese pulsador de demanda del peatón lo voy a asociar a mi I1 del PLC, y después decidí también que las salidas, que en este caso son todas luces, las voy a asociar Q1 a la luz roja del semáforo de vehículos, Q2 a la luz amarilla de vehículos, Q3 a la luz verde de vehículos, Q4 al stop de peatones y Q5 a la luz verde de avanzar de los peatones. Esto es re importante que ustedes lo hagan. Siempre en una tablita, obvio, no hace falta que hagan todo este dibujo, pero está bueno que hagan una tablita para que después todo les resulte más fácil. ¿Se acuerdan que al principio de la clase yo les decía que para que los estados queden bien definidos, una de las cosas que uno tiene que saber, tiene que decir, es para cada uno de esos estados qué valores van a tener todas sus salidas? Entonces, creo que fue Martín que había dicho, tenemos 4 estados. El primer estado dijo que era, o yo lo refraseé y dije, auto avanzando, peatón detenido. En ese estado, ¿cuáles serían los valores de esas 5 salidas? Q1 encendido sería. Q1 apagado, porque el auto está avanzando. Ah, La luz sí. roja tiene que estar apagada. Q2 también apagado, Q3 encendido, Q4 encendido y Q5 apagado. Excelente. El estado 2, ¿cómo sería? El estado 2 lo que hacías era, una vez que pulsabas el pulsador de demanda, el semáforo de vehículos se ponía en amarillo, precaución, y el de peatones todavía seguía en rojo para darle el tiempo que frenen los autos. Entonces sería Q1 en 0, Q2 en 1, Q3 en 0, Q4 en 1, Q5 en 0. Y así para los otros 2 estados, así no lo hago tan pesado. En general, algo que está buenísimo hacer, que creo que no lo tengo en ningún slide, es hacer una tabla de doble entrada, en donde acá puedo poner los estados, y acá puedo poner las salidas. Entonces digo, estado 1,
100101000. Estado 2, 1001000011. Entonces, esa tabla que a ustedes les puede parecer que es medio inútil, al final de la programación secuencial es una de las cosas más útiles que hay. Y lo bueno que tiene de hacer programación secuencial es que puedes chequear muy rápido que no te hayas equivocado en nada. Tenés como montones de puntos de control para ver que lo hayas hecho bien. Esa tabla es altamente recomendable que ustedes la hagan. ¿Está bien? Entonces sigo un poco avanzando, donde voy a mostrar lo mismo que decíamos recién, definición de los estados. Estado 1 dijimos que era vehículos avanzando, peatones en stop. Cómo son los valores de las salidas, Q1 en 0, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que dijimos recién. El siguiente estado y el siguiente estado. ¿Saben? Ahí tengo los 4 estados. A continuación, vemos cómo quedaría armado este diagrama de estados y transiciones. Como les decía antes, es como circular y cíclico. En este caso paso del estado 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 1. ¿Está bien? El estado inicial también no se ve del todo bien en este grafiquito, pero acá tiene una doble línea, lo definimos como estado inicial. Y lo que podemos ver en este caso es que el estado 1, vuelvo a repetir acá algunas cosas, cuáles son las salidas que van a estar activas. En este caso va a ser la Q3 y la Q4, en el siguiente caso va a ser la Q2 y la Q4, la Q1 y la Q5, y la Q1 y la Q4. Y si ustedes se fijan acá, dice marca 1, marca 2, marca 3, marca 4. Acá aparece una nueva concepto, recomendación, o llamémoslo como quieran. En lo que vamos a hacer siempre es que cada uno de estos estados, ¿se acuerdan cuando vimos PLC que yo les comenté que las marcas se usaban, por ejemplo, para recordar cosas? ¿Sí? Se usaba como si fuera una especie de memoria o como un contador que cuenta hasta 1 o que tiene diferentes usos. Un uso que le vamos a dar es justamente esto, es para asociar cada uno de los estados de mi sistema, de mi programación, a una marca. Entonces el estado 1 lo va a asociar a la marca 1, el estado 2 a la marca 2 y así sucesivamente. Una pavada, pero les recomiendo que siempre usen como el mismo número de índice. Por eso nunca empiecen con estado 0, porque la marca 0 no existe. Entonces después se produce como el descalce. Utilicen para el estado 1 marca 1, para el estado 2 marca 2. Porque después resulta más fácil. Después cuando uno tiene una red muy grande, si no se hace mucho lío de los numeritos. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Sí. Bien. Falta menos para ir a lo jugoso, a la receta de cocina. Entonces, una de las cosas que vamos a ver acá entonces es cuáles son las transiciones. ¿Qué es lo que pasa para que yo pase del estado 1 al estado 2? En este caso, para pasar del estado 1 al estado 2, el estado 1 es autos avanzando, peatones detenidos, y el estado 2 lo podría llamar autos deteniéndose, semáforo amarillo, peatones esperando, el estado 2. La única forma de pasar del estado 1 al estado 2 es que el señor peatón o señora peatona presione el P1, que es el pulsador de demanda del peatón. Apenas el usuario presione este pulsador, automáticamente voy a pasar del estado 1 al estado 2. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien, están de acuerdo con eso. Y ahora les hago una pregunta que va a parecer una pregunta muy pava la que voy a decir. ¿Qué significa salir del estado 1? Perdón, ¿qué significa pasar del estado 1? Me spoileé. Y pasar del estado 1 al estado 2. Seteás la marca 2 o activás la marca 2. Pará. Puede ser, pero vamos a algo más fácil. ¿Qué significa pasar del estado 1 al estado 2? Está bien lo que dijiste, pero voy a algo fuera del PLC. Desde la lógica. Pasa amarillo. Sí, pero la respuesta que estoy queriendo obtener es otra, por lo tanto la voy a decir yo. Pasar del estado 1 al estado 2 significa
Presten atención a la pavada que voy a decir, pero es muy importante. Es salir del estado 2 y entrar al estado 1. Es decir, imagínense que los estados podrían ser habitaciones y el 1 es el dormitorio y el 2 es la cocina. Para pasar del dormitorio a la cocina, del estado 1 al estado 2, lo que tengo que hacer es salir del dormitorio y entrar a la cocina. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque como alguien anticipó por ahí, lo que voy a tener que hacer para que estas transiciones sucedan es resetear el estado 1 y setear el estado 2. Para que las condiciones de transición sean completas y estén bien programadas, siempre voy a tener que hacer esas dos cosas. Salir de donde estoy y entrar hacia donde quiero ir. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Bien. Y voy a decir una cosa más que también va a parecer una pavada. Para poder ir del estado 1 al estado 2, ¿qué otra cosa obvia tiene que pasar? Apretar el pulsador. No, eso es la condición, pero desde el punto de vista de los estados. Para ir del estado 1 al estado 2, Tengo ¿qué que tiene estar que en el pasar? estado 1. Excelente. No sé quién lo dijo, creo que fue Juan Cruz. Tengo que estar en el estado 1. Si no estoy en el estado 1, por más que yo le dé al P1, no voy a ir al estado 2. Fíjense, si estoy en el estado 3 y yo presiono P1, si lo miramos en el diagrama, no debería pasar nada. Del estado 3 solamente salgo hacia el estado 4 cuando se da la condición de transición T2. ¿Está bien? Todas estas cosas que les estoy diciendo son pistas para que ustedes vayan viendo cómo es este tipo de programación. Que ya en un par de slides más volcamos el diagrama de estados y transiciones en un celio con todas estas ideas que yo ya les estoy comentando. Entonces, para pasar del estado 1 al estado 2 se tiene que dar la condición de transición P1, pero además tengo que garantizar al sistema que estoy en el estado 1. Si no, por más que yo le dé al P1, no quiero que vaya al P2. Necesito decirle, estoy en el estado 1, presiono el P1, entonces salgo del estado 1 y entro al estado 2. Eso es toda la forma para pensar los cambios de estados de uno hacia otro. Estoy en el lugar, la condición de transición es verdadera, salgo de donde estoy, entro hacia donde quiero ir. La misma cosa va a pasar, por supuesto, entre el estado 2 y el estado 3, en donde en lugar de ser una variable externa, que en este caso es el P1, va a ser una variable temporal que va a ser cuando se cumplan, en este caso, 5 segundos. Y fíjense cómo lo pensé. Digo, cuando entro al estado 2, en este caso lo que hago es activar un timer on delay que tenga el set point de esos 5 segundos. Entonces, cuando pasaron 5 segundos de que estoy en el estado 2, lo que voy a hacer es usar el contacto del normal abierto del temporizador para que sea mi condición de transición para salir del estado 2 e ingresar al estado 3. Eso es exactamente lo que hacemos. Una vez que entré en el estado 3, hago la misma cosa. En el estado 3, acuérdense que es peatón avanzando, auto detenido. Lo que quiero hacer es darle 15 segundos a ese pobre changuito para que cruce lo más rápido posible. Entonces, activo en el estado 3 un temporizador on delay de 15 segundos y utilizo el contacto para salir. ¿Está bien? Cuando se cumplen los 15 segundos, paso al estado 4. En el estado 4 es ese estado de no avanza nadie, los dos estamos en rojo, y hago una cosa parecida, pero durante solamente 3 segundos, creo que eran 3 o 2, no me acuerdo, y una vez que se cumple, vuelvo a darle posibilidad que avancen los autos y que los peatones esperen hasta volver a pulsar el pulsador. ¿Está bien? Entonces, ahí, esto que tenemos acá es un diagrama de estados y transiciones completo. Simple, lineal, etcétera, pero completo. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguna duda? Bien. Entonces, dale, Martíncho, ¿ibas a decir algo? No, te respondía que sí, se entiende. Perfecto. Entonces, acá algo súper importante, cuando ustedes tengan que hacer un diagrama de estados y transiciones, primero pensar muy bien los estados, después hacer esta tabla que no les mostré, pero de qué pasa en cada uno de los estados con las salidas, después plantear estas flechitas, bueno, ¿de qué estado a qué estado puedo pasar? ¿De este puedo pasar a este? ¿De este puedo hablar anterior? No, no dibujo flechas. Dibujar las flechas y después sobre cada una de las flechas poner cuál es esa condición de transición. ¿Está bien?
¿sí? Que en este caso eran muy fáciles, una estaba dada por un pulsador y las otras 3 estaban dadas por temporizadores. Entonces, eh, vamos a ver ahora, una vez que tenemos este diagrama bien construido, cómo hacemos para que esto se transforme en un programa en ladder que haga exactamente lo que nosotros estamos esperando. Entonces, fíjense, vamos a poner una definición más para que, ya les digo, ustedes lo que van a aprender a hacer ahora con esta receta que yo les voy a dar es transformar un diagrama de estados en un programa en ladder sin tener que pensar en lógicas de programación, simplemente aplicando como si fuera una receta de cocina. Bueno, lo primero que hago es esto, lo segundo que hago es esto, lo tercero que hago es esto, pum, funciona. Es así de simple. Entonces, lo primero que tengo que saber, bueno, acá, perdón, había algunas cositas, por abajo. Lo primero que tengo que saber es esto. En la programación en ladder voy a separar mentalmente en 3 bloques. ¿Está bien? El primer bloque, lo que me va a decir, lo que voy a hacer en el primer bloque es definir el inicio del programa. ¿Se acuerdan que hubo un estado que le hicimos doble cuadrito? Voy a hacer una línea de programación o un par de líneas de programación donde voy a garantizar que el sistema queda exactamente en el estado inicial que yo quise. En el segundo bloque, lo que voy a hacer es las transiciones entre estados. Acá es importante tomar nota de esto. En esta parte roja de transiciones entre estados, no va a haber ninguna bobina de salidas. Las Q acá no van. Las Q no va a haber absolutamente ninguna. Las bobinas que van a estar acá, justamente, son las bobinas de las marcas. Dejo de pensar en términos de salidas y pienso solamente en términos de marcas. ¿Está bien? Y el tercer bloque, que es el bloque, si quieren, más fácil, son todos muy fáciles. Pero el tercer bloque voy a hacer todo lo contrario, voy a pensar en términos de salidas, ¿sí? Y acá voy a utilizar todas las bobinas de las salidas, todas las Q. Y para este bloque es súper importante tener esa tabla que yo les decía, donde ponemos los estados y las salidas. Si ustedes tienen bien hecha esa tablita, no necesitan en absoluto pensar nada, nada, no tienen que volver a pensar. Se piensa una vez, se escribe una vez y después lo que se hace es, se aplica la receta. Bueno, dale, pibe, dejá de hablar y decime cómo se hace esto, porque ya demasiada charla. Bueno, la primera parte, no sé si se va a llegar a ver acá, si no igual ahora lo hacemos directamente en Celio. En esta primera línea de programación, lo que yo hago es decir, Cacho, empezá el sistema por el estado 1, que es mi estado inicial. Entonces, la forma de pensar esto es la siguiente. A ver si les puedo ver un cacho las caras. La forma de pensar esto es la siguiente. ¿Cómo hago yo para decirle al sistema, que tiene 4 estados, E1, E2, E3 y E4, M1, M2, M3, M4, que quiero que, sin importar lo que pase, que empiece en el estado 1? Una cosa importante que yo les dije es que, o no sé si la dije o no la dije, que el sistema siempre va a estar en alguno de todos los estados y en uno y solo uno de esos estados. No puedes estar en 3 estados a la vez. Si estás en 3 estados a la vez, probablemente hay algo que definiste medio mal o algo medio confuso. Por supuesto, desde la lógica lo podés hacer, pero yo no lo recomiendo nunca. Porque entonces, si estoy en este estado, voy, vuelvo. Un estado. Entonces, si yo quiero garantizar que estoy en el estado 1 cuando el sistema empieza, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? Es una definición general sin importar qué tipo de programa esté yo haciendo. Se los pongo en términos de una casa. Tengo una casa de 4 ambientes, habitación, cocina, living y baño. Si el estado inicial es el baño, o sea, yo entro al programa, originalmente estoy en el baño, la forma de... Para nosotros. Exactamente, Juan. Tengo que decirle, mirá, no estoy ni en la cocina, ni en la habitación, ni en el living. O sea, no estoy en ninguno de ellos. Entonces, la forma de decir no estoy en ninguno de ellos, pensando que los ambientes o los estados son las marcas, yo puedo decir, si no estoy en la marca 2,
no estoy en la marca 3 y no estoy en la marca 4, estoy en la marca 1. Esto quizás es medio difícil de ver al principio, pero después es una papa. Entonces, ¿cómo hago esta programación? Digo, si no estoy en 2, no estoy en 3, no estoy en 4, y no estoy en ninguno de todos los estados que tenga el sistema, o ninguna de las habitaciones que tenga la casa, estoy en este estado. Entonces digo, este estado negado, este estado negado, este estado negado. O sea, todos contactos normal cerrado, todos los estados que no son el inicial, lo que van a hacer es setear el estado inicial. Entonces, voy a ver si lo puedo mostrar directamente en Celio. No sé si ahí lo ven. Fíjense cómo es la primera línea de programación. Lo que voy a decir es, si no estoy en el estado 2, no estoy en el estado 3 y no estoy en el estado 4, porque si estuviera estos contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados estarían abiertos. Si no estoy en ninguno de estos, lo que hago es setear el estado 1. A ver las caras. ¿Se entendió eso? O sea, es una forma alternativa de decir eso. ¿Por qué lo trabajamos así? Porque todas las transiciones entre estados, en este caso que son 4, las voy a manejar todas con set y reset. Todas con set y reset. Entonces, lo que acabamos de hacer con esa primera línea de programación, como les mostraba por acá, es este pedacito de inicio del programa. Esto lo tienen que hacer siempre. Siempre, siempre. Por supuesto que si tienen 32 estados, lo que va a pasar es que va a haber 31 normales cerrados que van a setear el estado inicial. Después vamos a ver cómo se resuelve eso en ladder, que nos permite solamente 5 contactos. Ya se los digo, se puede hacer como una viborita, y si no, en lugar de hacer una viborita, lo que se puede hacer es usar otras marcas que me reúnan marcas. Pero después lo vemos bien. En este caso fácil porque tenemos 4 estados, 3 normales cerrados de los estados que no son el inicial, setean el estado inicial. ¿Está bien? Eso es la primera parte. La segunda parte que vamos a hacer es las transiciones entre estados, esta parte roja que yo les decía acá. Y cuando hablo de transiciones entre estados, lo que voy a hacer es simplemente decir, partiendo del estado inicial 1, a qué estado o estados puedo ir y cómo voy a hacer para programar eso, que ya algunas pistas les fui dando. Entonces se los voy a mostrar directamente en el Celio cómo se programa. Fíjense, vemos la línea 1, que dijimos que era la línea inicial. Esta línea 2, dejémosla un segundo de lado, que ahora les voy a contar de qué se trata. Y fíjense cómo hago para hacer esta parte del programa. La primera transición es pasar del estado 1 al estado 2. Dijimos que lo que tenía que pasar era que se presione el pulsador P1 y dijimos además, que creo que lo dijo Juan Cruz, que me tengo que asegurar estar en el estado 1. Porque si no, si yo presiono el P1 y no estoy en el estado 1, por ejemplo, estoy en el estado 3, por más que yo pulse el 1, no quiero que vaya al 2. No quiero que no pase nada. Si no, tendría que haber hecho una flecha diciendo que quiero que eso suceda. Entonces, fíjense, yo para entrar al estado 2, es decir, setear la marca 2, fíjense en la condición de transición que le voy a dar. Voy a decir, tengo que estar en el estado 1, por eso pongo un normal abierto del M1, porque si estoy en el estado 1, este va a estar cerrado, y, por eso está en serie, tengo que pulsar el pulsador de demanda. Si se dan estas dos cosas, si estas dos condiciones son verdaderas, fíjense lo que pasa. Seteo la marca 2 y reseteo la marca 1. Fíjense lo que estoy haciendo. Estoy en el estado 1, se cumple la condición de transición, entro en el estado 2 y salgo del estado 1. Tengo que hacer todo esto. Con estas dos líneas, la línea 3 y la línea 4, lo que yo acabo de hacer, si lo miramos en este diagrama, es cumplir con esta condición de transición. ¿Está bien? Con esta flechita que va de 1 a 2 con la condición P1. Estoy en 1, pulso P1, salgo de 1, entro a 2. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió? Ay, los perdí. Espera. ¿Se entendió, Cami? Bueno, ya aprendieron casi todo de programación secuencial. Porque lo que hay que hacer ahora, y por supuesto ahora lo vamos a hacer, es por cada una de las flechitas, hacer la misma cosa. Pongo un asterisco porque al final voy a explicar algo que en este problema
yo lo resolví de una manera, pero en problemas más complejos hay que tener un poco de cuidado con algo. Pero lo que tenemos que hacer es cada una de estas flechitas hacer esto. Asegurarme que estoy en donde quiero estar, escribir la condición de transición. Siempre van a ser AND, siempre van a ser cosas que están en serie porque se tienen que cumplir las dos cosas. Y lo que tengo que hacer es salir de donde estoy, entrar a donde quiero ir. Lo vemos en los siguientes elementos. Fíjense que ahora ya estoy en el estado 2. Fíjense qué pasa en el estado 2. Si estoy en el estado 2 y se cumple el tiempo T1, ¿qué hago? Salgo del estado 2, reseteo, entro al estado 3, seteo. De igual manera, si estoy en el estado 3 y se cumple el tiempo 2 de los 15 segundos, lo que hago es, voy al estado 4, o sea, seteo el estado 4 y reseteo el estado 3. Y una vez que estoy en el estado 4, si se cumple el tiempo 3, que era de 2 o 3 segundos, lo que voy a hacer es resetear el estado 4, salgo del estado 4, ¿y a dónde voy? ¿Se acuerdan que hay una flecha que iba de vuelta hasta arriba al estado 1? Y fíjense que yo les dije hace un toque, que olvídense de esta línea, y esta línea lo que hace es ir del estado 4, estoy en el estado 4, se cumple el T3, entonces vuelvo a setear el M1. ¿Hasta ahí? ¿Vamos? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Puedes poner un segundo el último, el pasaje 4-1 de nuevo en el ¿Cómo serio? no? Acá está. El pasaje de 4 a 1. Mira, voy a ver si puedo hacer esto. Si la magia de la computación me lo permite. Yo lo que estoy haciendo es saliendo del estado 4 y entrando al estado 1 por acá, con la condición 3. Entonces acordate que tengo que hacer dos cosas. Tengo que salir de 4, que lo hice abajo, ahora voy, y tengo que entrar en 1. Entonces, para que esto suceda, lo tengo que hacer en dos pasos. Si estoy en 4 y se cumple T3, reseteo el M4, salgo de M4, y fíjense que acá lo venía poniendo en paralelo. ¿Saben? Salgo de un lugar, entro en otro lugar. Pero ¿por qué no pongo acá abajo set M1? Y porque no puedo. Porque cada bobina puede estar solamente una vez. Entonces acá lo que hago es, si estoy en M4 y se cumple T3, o sea, exactamente la misma condición de abajo, los contactos sí los puedo repetir cuantas veces quiera, lo que hago es seteo M1. ¿Lo seguiste ahí, Cami? No era yo, era Mora, pero ya estoy. Sí, sí, ya ahora lo sé. Mora, perdón. Lo seguiste bien. Y esto me da pie para dos cosas. Primero, para decir, esta parte de acá, la roja, la terminamos, ya está. Porque pasamos por todas las transiciones que tiene nuestro diagrama, entonces ya está, ya se terminó. Antes de ir a la activación de salidas, voy a decirles algo que les dije, dejo acá un asterisco para aclarar una cosa, porque esta pregunta me dio el pie a eso. Fíjense, vamos en el caso inicial, donde yo estoy en M1, presiono el pulsador de demanda y lo que hago son dos cosas al mismo tiempo, setear M1 y setear M2 y resetear M1. En este caso, como de cada transición sale una sola flecha, esto lo puedo hacer. Pero si ustedes tuvieran más de una flecha, como las condiciones van a ser diferentes, como pasa en el estado inicial, que yo seteo por dos cuestiones distintas, no puedo poner las condiciones así. Ya lo van a ver cuando empiecen a hacer algún problema. Lo que deberían hacer para que esto sea correcto sería repetir. Esperen que no sé si esto se puede copiar, creo que no. Vamos a poner acá. Estoy en M1, pero puse M2. Estoy en M1 y presiono. Y 1. Se dan cuenta que desde la lógica funciona igual. Pero si hubiera otras flechas que entraran a M2, que me setearan M2, yo no podría poner esto en paralelo porque estaría reseteando M1 en un momento que no lo quiero hacer. En definitiva, lo importante, como regla general, es que no pongan en paralelo bobinas de set y reset de distintos estados. A lo sumo, repitan la condición y en ese caso nunca se van a equivocar. Si no, se les puede armar medio una ensalada en problemas un poco más complejos que este. Y después, otra cosa importante
que ustedes pueden controlar, con esto que yo les decía que es súper gráfico, este lenguaje de programación. Miren esto. Si yo tengo de salidas de un estado, por ejemplo, el estado 1, ¿cuántas salidas tiene? Una sola. Entonces tengo que tener una línea de reset, porque salgo por un solo camino. Pero si yo tuviera acá otra flechita que sale del estado 1 y va al estado 3, tengo dos formas de salir del estado 1. Entonces tengo que tener dos líneas en la bobina de reset M1. ¿Está bien? Ya lo van a ver con problemas más grandes, después les voy a poner algún ejemplo, que lo que uno puede ir haciendo es controlando la cantidad de flechas que salen del estado, que son las flechas de resetear ese estado, y lo mismo las flechas que entran. Las flechas que entran son la cantidad de set que voy a tener para ese estado. En este caso, hay un solo estado que tiene dos ingresos a ese estado, que ¿cuál es? Fíjense, en el estado 2 entra una flecha, en el estado 3 entra una flecha, en el estado 4 entra una flecha, en el estado 1 entra una flecha, pero además tiene la condición de inicio. Entonces hay dos condiciones que hacen que el estado 1 se setee. Y eso es exactamente lo que aparece en la línea 1 y 2 de la programación. La línea 1 tiene que ver con el doble cuadrito, que es seteala por defecto, y la línea 2 tiene que ver con justamente la flecha de abajo que me hace ir del estado 4 al estado 1. ¿Está bien? Entonces, este estado tiene tengo dos formas de entrar a este estado, y eso lo verifico en que tengo dos condiciones en paralelo. Entro por acá arriba o por acá abajo. Acuérdense, cuando tengo cosas en paralelo son O, y cuando tengo cosas en serie son I. Entonces, si se cumple esto, esto y esto, seteo M1. O si se cumple esto y esto, seteo M1. Una cosa más que ustedes también se van a dar cuenta es que las mismas condiciones de transición, fíjense en la línea 2 y en la línea 9, las condiciones de transición son idénticas. Y tiene todo el sentido porque la condición para salir de uno es la misma condición que para entrar al otro estado. Entonces estas son cosas que ustedes cuando entrenan un poco el ojo se van a dar cuenta que, está bien, para salir de este estado y entrar a este otro, la condición que se tiene que dar es exactamente la misma. ¿Está? ¿Hasta acá vamos? Bien, falta el final. Y ya terminamos, y prácticamente se acaba la clase. Dijimos que teníamos inicio del programa, ya lo dijimos, transiciones entre, y voy a agregar una palabra, todos los estados, porque es entre todos los estados que se puedan, y después activación de la salida. Si se fijan hasta acá, no pusimos ni una sola Q. En nuestro programa no pusimos ni una sola Q. Pusimos todas marcas. Entonces acá, algo importante que es lo que vamos a hacer ahora, fíjense. Vamos a decir, nuestra Q1, ¿qué era? Era la luz roja de los autos. ¿En qué estados estaba la luz roja de los autos? Si nosotros hubiéramos hecho una buena tabla, que yo no la hice, teníamos estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. En el estado 1 la luz roja no estaba encendida porque los autos avanzaban. En el estado 2 tampoco porque se ponía amarilla. Ahora, en el estado 3 y en el estado 4 tenían un 1. ¿Está bien? Si esto lo hacemos en una tabla es muy fácil. Acá, ya te digo, lo tengo que repetir, nos lo tenemos que acordar. Pero si está en una tabla, simplemente lo que hacen es esto, miren. Donde tengo un 1, en este caso, para la Q1 era en M3 y en M4. Pongo un normal abierto de M3 y M4 y esto que estoy diciendo. Si estoy en M3 o estoy en M4, lo que hago es activo la salida Q1. Punto, así de fácil. La salida Q2, ¿en qué estado se activa? En el estado 2 se activa la Q2. Ahora vamos a ver estos temporizadores que puse acá, pero veamos primero las salidas. Si la luz verde, ¿en qué estado está? En uno solo, en el estado M1, que es cuando los autos están avanzando. La luz roja de peatón, ¿en qué estado está? Y en casi todos. En el estado inicial, en el estado 2, que es cuando una vez que ya apreté el botón de demanda, y en el estado 4, ese estado que estábamos 2 segundos los dos en rojo.
Y el Q5, que es la luz verde del peatón, ¿cuándo está? Y solamente en el estado 3, que es cuando el peatón puede avanzar. Listo, se acabó. Acá se acabó el programa. Solamente indico algo que es las funciones de temporización. Vuelvo un toque acá al diagrama de estados y transiciones. Dijimos que en el estado 2 hacía arrancar este temporizador, en el estado 3 hacía arrancar este temporizador, en el estado 4 hacía arrancar este temporizador. Por eso mismo, en la programación en Celio, lo que hice fue, en el estado 2 hice arrancar el temporizador 1, en el estado 3 hice arrancar el temporizador 2 y en el estado 4 hice arrancar el temporizador 3. Por supuesto te los podría haber puesto todos juntos más abajo. Yo los puse algunos ahí medio mezclados y está bueno que ustedes intenten hacer esta misma programación para que vean si este ejercicio les sale. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, ahora lo que vamos a ver es si funciona toda esta mentira que les conté. Vamos a ir entonces acá al modo de simulación. Fíjense que acá tengo arriba para ver los temporizadores. Acá voy a tener las luces. Y acá también voy a prender las marcas para que podamos ver cómo inicia toda esta historieta. Una pregunta, ¿el temporizador lo mandas en paralelo con la salida y listo? Lo pueden mandar, sí, la verdad que para ser más prolijo, idealmente, los temporizadores yo podría decir, como en esta línea. Esta línea es la más prolija de todas. Digo, pará, el temporizador 3, ¿en qué marca está activado? En la marca 4, en el estado 4. Yo acá, como se daban condiciones de 1 con 1, ves que yo dije que en el estado 3 acciono Q5, puse que en ese mismo estado lo único que pasa es que se acciona T2. ¿Pero por qué puedo hacer eso? Porque Q5 solamente se acciona en el estado 3. Y es coincidente, porque si el Q5 se activara también en otro estado, esto ya no lo puedo hacer. Por eso, lo más recomendable para hacerlo lo más prolijo de todo es hacer esto. Los temporizadores, ponerlos por separado y decir, este va a estar en M3. ¿Me seguís la diferencia de lo que hago? Siempre conviene, como de último, utilizar más líneas de programación, pero que quede bien prolijo. Ok. ¿Respondí? Perfecto. Bien. Entonces vamos a la simulación. Me interesa entonces un poco que vean el estado de las cosas. ¿Está bien? Igual este programa después se los paso, lo subo al Classroom para que lo puedan ver. Fíjense que apenas yo pongo a modo run, como todos estos estados no van a estar activados, ni el M2, ni el M3, ni el M4, que son normalmente cerrados los contactos, no le va a quedar otra que forzar la activación del estado 1. Se va a energizar esta marca, y esta marca lo que hace en las últimas líneas de programación que nosotros vimos es activar Q1 y Q4. Todo esto va a pasar apenas yo presione el botón de run. Perdón, Q3 y Q4. Me equivoqué de los colores. ¿Está bien? Entonces hasta acá está todo bien, los autos están avanzando, el peatón está tranquilito, ni siquiera llegó a apretar el pulsador. Los temporizadores, si se fijan, el de 5, el de 15 y el de 3, no están activados todavía, hasta que viene el peatón o la peatona y pulsa el pulsador de demanda. Apenas lo pulse, en forma automática voy a pasar al estado 2. ¿Por qué? Porque estoy en el estado 1, es la condición de transición de 1 a 2, paso de 1 a 2, y acuérdense que lo que va a pasar es Q3 se va a apagar, se va a encender Q2, Q4 va a seguir igual, y va a empezar a contar este temporizador. A partir de ahí no voy a poder contar más porque va a ir todo tan rápido que no me va a dar el tiempo. Pero va a estar encendido durante 5 segundos en ese estado. Después automáticamente va a pasar al estado 3, que se va a quedar estos 15 segundos, y en ese estado lo que va a pasar es que se va a encender Q5, ¿sí? Y Q1. Va a estar 15 segundos, pasados esos 5 segundos va a pasar al estado 4, en donde se va a encender Q1 y Q4, y a los 2 segundos va a pasar a Q4 y Q3. ¿Está bien? Entonces, le doy al pulsador de
demanda y el resto va a ser todo automático, así que traten de seguirlo en la medida de lo posible. Va. Ahí pasó a Q2, cuenta el temporizador, ya está llegando a los 5, ahí pasó a M3, donde se queda 15 segundos, el semáforo de vehículos en rojo, el de peatones en verde, nos quedan 4 segundos más, ahí va a pasar al estado 4, y ahí se puso en rojo para los dos, y ahí se volvió al estado inicial. Listo, ahí hasta que el peatón no vuelva a pulsar, no va a pasar nada más. ¿Sí? Esto es todo lo que hay de programación secuencial. No hay nada más. Está explicado de vuelta con un ejemplo bastante simple, pero hay muchísimos problemas, sobre todo los problemas que sean del tipo batch, por ejemplo, que los pueden resolver con este tipo de programación. Y si ustedes dejan de lado por un momento el ladder, la programación, los temporizadores, y lo piensan con este esquema que yo les dije de pensar cuáles son las etapas que tiene el sistema, definir cuáles son las etapas del sistema, o sea, qué pasa con cada una de esas salidas, ponerlos en un gráfico y decir, che, ¿de qué estados a qué estados puedo pasar sin pensar en las condiciones? Simplemente dibujar la flechita. Después, una vez que dibujaron todas las flechitas, poner cuáles son las condiciones de transición. Si ustedes logran hacer todo eso, después, una vez que está bien armado ese diagrama, pasarlo al ladder es imposible fallar porque es una receta, no hay que pensar más, hay que aplicar esta metodología. Estado inicial, transiciones entre estados, activación de las salidas y se acabó. Esto es todo, amigos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Bien. Entonces, lo que les puedo proponer, como nos quedan unos minutos, es que ahora, acá no tengo posibilidad de quebrar en salas, pero igual ustedes son pocos. Si se animan ustedes, si quieren en grupos, a pensar algún ejercicio. A ver, yo les propongo un ejercicio de programación secuencial y ustedes aunque sea lo piensan, lo encaran, lo piensan unos minutos y, y después lo compartimos, no sé, en 20 minutos lo compartimos entre todos. ¿Les parece? ¿Les parece que tiene sentido? ¿Quieren hacerlo o prefieren hacerlo de acá para la semana que viene? A mí me da igual, es el entusiasmo que tengan ustedes. Sí, Mora, Juan no tiene problema. No es que está contento, que no tiene problema, pero por lo menos habló. Gracias, Juancho. El resto, o sea, acá, si no quieren, digamos, acá nadie los obliga, ¿eh? Yo no sé cómo está el resto, yo por ahí me voy a repasar que rindo en un rato, pero de última si lo suben al Classroom lo hago para la semana que viene, si tengo más tiempo. Sí, está también toda la guía secuencial, la idea es que ustedes, de hecho, acá, honestamente, los temas de la práctica se acabaron. Este es el último tema. Con lo cual, a partir de acá, las clases que nos queden son de consulta, de práctica, de lo que ustedes quieran. Por mí, si alguien se quiere quedar a hacer un ejercicio, nos quedamos. Si lo quieren hacer para la semana que viene, lo hacemos. Si no quieren hacer nada, no hagan nada. No es que es obligatorio. Esto es para que ustedes puedan practicar. ¿Cuántas clases quedan, Andrés? Creo que quedan 2 más, si no estoy equivocado. Me parece que esta es la clase 14. Creo que quedan 2 clases más. Lo tendría que chequear. Lo otro que queda también, chicos, aprovecho, no se olviden, el proyecto. Juan se había olvidado, dijo, uy, la puta madre, había un trabajo práctico en esta materia, ¿qué onda? Así que ahí también hay que meterle ficha para poder terminarlo. Andrés, después de última te la mandamos por mail, pero nos habías hecho una corrección y lo estábamos intentando liquidar para ya mandártelo todo listo, que nos habías contado el TP2, y no entendíamos bien qué decía. Para que la tengo acá, si me das un segundo la leo. Sí, dale. Decía que falta la especificación y selección del controlador, y no sabíamos a qué te referías con eso.
Y el PLC, yo la verdad que tampoco me acuerdo de esto, de estas correcciones las mandé hace Pero con mucho. controlador te referías a PLC. Ok. Sí, exacto. Sí. Porque estábamos en la duda y no sabíamos si era Bien. lo mismo. Okay. Bien. Si ven que tienen dudas, sí, o no sé si me lo habían mandado o no por mail, me mandan un WhatsApp o lo que sea. Digo, me interesa que ustedes avancen, chicos. Yo no vengo a complicárselas, todo lo contrario, me acabo de dar cuenta que Rodrigo y Martín son muy parecidos. Tienen un corte de pelo muy parecido, una barbita parecida. Son muy parecidos. Estoy sorprendido. No sé si a usted le pasa lo mismo. A mí no los conozco, o sea, los conozco así en 2 dimensiones, cuadraditos, pero los veo muy parecidos. Perdón que se me fue el bocho por ese lado. Entonces, acuérdense del proyecto, que hay que avanzarlo, hay que terminarlo para poder rendir el coloquio. Y las consultas que tengan me mandan por mail, por WhatsApp, por Classroom, por lo que sea, y vemos de terminar. Entonces, Mora, si vos necesitas irte a estudiar la materia. Sí, yo tenía esa duda, ya está, listo. Bueno, gracias. Chao. Nos vemos la próxima. Y el resto no sé, como prefieran, de verdad, acá yo no es que tienen que cumplir conmigo ni con nada, yo estoy acá, me da igual quedarme e irme. Si quieren hacer el ejercicio ahora, lo hacemos, si no, les doy alguno como entregable y lo piensan en forma individual o grupal, como prefieran. Por mí, todas las opciones son buenas. Yo, sinceramente, prefiero el entregable. Juan Cruz, el entregable, listo, lo subo. Yo también. Si no le molesta el resto, prefiero entregable. Mati. También, si podés subir el que hiciste recién. Por supuesto, obvio. Y mandarlo solo para hacer. Los mellizos Martín y Rodrigo, ¿qué prefieren? Yo por mí arranquemos. Lo que haga Martín. Como quieran. ¿Cómo no te escuché, Martín? Que por mí arranquemos una hora, que sea entregable, pero bueno, si no queda nadie. Bueno, perfecto. Si quieren, yo se los paso por acá. Miren, les voy a pasar uno que tengo acá. A ver, esperen, ¿cómo hago? A ver si así se ve o es una cagada. A ver, voy por el chat, ¿eh? ¿Llega entero o no? Me parece que se corta. Esperen que les voy a mandar el archivo. Sí, se corta. Se corta, esperen. Andrés, ¿se puede aplicar siempre programación secuencial? Se puede aplicar siempre. Lo que pasa es que en algunos problemas quizás no es de tanta utilidad. Por ejemplo, muchos de los que son procesos continuos, no sé si te sirve tanto. Que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Medio que hay que mirar cada caso en particular. A mí me parece que es una técnica que está buenísima. Buenísima. ¿Me dirías algún ejemplo de los que hemos visto o de los más conocidos que no se puede aplicar, por ejemplo? No es que no se puede, es que quizás lo resolvés más fácil sin aplicar programación secuencial. Yo te podría decir que la marcha parada de un motor, ¿lo puedes hacer con programación secuencial? Sí, tiene 2 estados, motor andando, motor frenado. Entonces vos lo que tenés que hacer es definir un estado M1, que es motor frenado, un estado M2, que es motor funcionando, ¿está bien? Entonces tenés que asociarle a cada uno una marca. La condición de transición es que esté el pulsador de parada. De hecho, hasta te propongo que lo hagas. Como lo hicimos en la primera clase de la marcha parada de un motor con un pulsador normal abierto y normal cerrado, ¿está bien? Y que lo hagas por programación secuencial y que me digas en cuál de los dos te resulta más, si querés, entre comillas, económico. No es que hay un caso que se pueda, un caso que no se pueda. Lo mirás el problema y le ves la pinta y decís, ¿voy por secuencial o medio que no? Lo hago más por una lógica de programación combinacional. Cuando hay una secuencia lógica marcada, yo te diría que siempre por secuencial es como más prolijo, más ordenado. Hay un ejercicio muy clásico que es el de, como si fuera un teclado con una clave de seguridad, en donde vos tenés un número, que yo, 1247, entonces vos haces la programación de que tenés que
tenés como el teclado y tenés que poner el código. Si el código está ok, te abre la cerradura, ponele, te abre la puerta, y si el código no está ok, empiezan a darse condiciones que te permite, o que te permite un determinado tiempo para ir poniendo los distintos dígitos. Ese es secuencial. Esa es la forma más fácil, es armar la secuencia de ingreso del primer dígito, segundo dígito, tercer dígito, y qué va pasando en el arbolito si lo hiciste correcto o incorrecto, por decirte algo. El llenado de un tanque, bueno, es lo mismo que te digo el de una marcha parada. Podrías, de hecho, el que les voy a pasar ahora, creo que es de algo así como el llenado de un tanque que se propone para hacer en secuencial. ¿Podrías no hacerlo secuencial? Claro que podrías. Sobre todo estos problemas que hacen ustedes, que son relativamente simples, hay muchos que es indiferente hacerlo de una u otra manera. Problemas más complejos, por secuencial, para mí los resolves más fácil. Es un poco esa la idea que yo tengo. No sé si más o menos respondí. No hay algo estricto que en unos sean mejores que en otros casos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí les pasé porque como no sé cómo pasar un archivo por acá, se los pasé por el WhatsApp, el enunciado de un ejercicio. Si quieren, tómense unos minutos entre ustedes para pensarlo, para ir armando algún posible ¿no? De cuáles serían los estados, cuáles serían las salidas, algún diagrama de estados y en 15 minutos, si quieren, lo revisamos juntos. No sé si ustedes acá tienen posibilidad de compartirse pantalla. Creo que sí. Lo piensan entre ustedes, los que estén, no sé quiénes quedaron, yo vuelvo en 10-15 minutos y lo vamos revisando. ¿Les parece? ¿Les llegó el archivito por el WhatsApp? Sí. Sí, sí. Bueno, vayan viéndolo y yo vuelvo en 10 minutos. Yo, Balón, me despido. Go, Nos vemos. éxitos. Yo corto en un rato, me quedo un rato, después corto. Dale, No me tranqui. puedo quedar. Y si ven que no pueden, no pasa nada. Los vemos después. Yo me quedo acá. Voy a buscar, voy a buscar un cuaderno, ahí vengo. ¿Alguna idea? Yo lo estoy terminando de leer. Yo también, Juan.
Tendríamos que definir todos el primer estado, ¿no? Como para ser medio coherentes. Sí, no sé, ya con la parte de la alternancia de las bombas no me gusta nada. Detesto los que son así de bombas. Son muy fiacas. Sí, no le digo la de esa parte, tipo la pasé. Pero yo diría poner el primer estado, tipo el estado 1, sería todo vacío, los dos tanques que hay vacíos, ¿o no? Como arrancar de ahí. Creo que se puede arrancar de cualquier lado igual. ¿Les parece que empezamos por definir las entradas y salidas? Dale. Sí, dale. Como entradas. Entradas que tenemos los dos sensores de nivel de los tanques, va del tanque y de la cisterna, Sí. ¿no? El pulsador de marcha y el pulsador de parada de emergencia. Y creo que nada más. No, creo que esos cuatro también. Vamos a tener que poner un contador, ¿no?